Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva conversación live. Hoy vamos a estar hablándoles acerca de cómo alcanzar las metas. Eh, las metas son importantes para poder lograr un crecimiento personal, un crecimiento espiritual, para eh, poder avanzar, ¿no?, en las cosas que uno busca, que uno anhela, los propósitos de Dios también, y son importantes para poder tener un orden y para poder eh, con diligencia alcanzar lo que, lo que nos proponemos y lo que Dios quiere de nosotros también. Claro. Partamos definiendo un poco lo que es meta. Sí, La meta en el significado dice, tiene dos definiciones. La primera dice lugar o punto en el que termina una carrera. No lo tengo sí, claro, que llega a la meta. Pero en este caso sería el segundo punto, que sería fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Como que todo lo que se concentra para llegar a lo que uno quiere. claro, Y eso es lo que en el fondo queremos como poder desglosar y que se pueda entender, por ejemplo, cuáles son algunos pasos para poder alcanzar las metas, ¿cierto? sí. Las metas que uno tiene. Y partamos por el primero. Bueno, y también vamos a hablar de todo lo que es como Impedimento, sí, oposición. impedimentos para poder alcanzar metas, porque a veces podemos saber la forma de hacer algo, pero también cuando no consideramos todos aquellos factores que pueden venir en contra, ahí nos hace falta como ese equilibrio, ¿no? Claro, Bueno, la ofensiva. sí. Entonces, tu parte, El primero. primero es consultar a Dios. Es el punto principal en todos aquellos que seguimos a Cristo, eh, porque sabemos y somos conscientes de que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y nosotros podemos tener muchas metas y muchos anhelos o sueños que en realidad no se corresponden con el plan de Dios. Entonces, muchas veces decimos: Dios, quiero hacer tu voluntad, pero no consideramos cuáles son eh, las fases del plan que Él tiene con nosotros. O sea, podríamos decir que son metas. Claro. Entonces es importante que nosotros consultemos y tengamos la certeza de que la meta que queremos alcanzar está correspondida con el plan de Dios. Claro, por ejemplo, esto que tú estás diciendo, por ejemplo, en Santiago 4:15 dice: más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. Claro, Ahí también tiene que ver con que nosotros tenemos que poner a disposición del Señor nuestros sueños, contarle a Él y ver si en realidad eso que nosotros anhelamos es parte de lo que Dios también anhela para nosotros. Porque en el fondo podemos alcanzar metas humanamente o cosas que a lo mejor no estén en el diseño de Dios. Eso no quiere decir que todo lo que hacemos, no, claro. porque hay cosas que, por ejemplo, no sé, si uno se va a comprar ropa O también una comida, una comida, claro, en esas cosas que ya tienen que ver con el tema de un gusto gusto. personal. Claro, o sea, uno puede tener, ahí tiene, para ese tipo de cosas tiene principios, Sí, principios bíblicos, pero no necesariamente voy a estar orando para ver si me compro el vestido, no sé, de color negro o de otro color. claro. Esas cosas no, pero en cosas más trascendentes como la carrera o con quién me voy a casar o ¿Dónde planes voy a vivir? o dónde voy a vivir o qué llamado Dios tiene para mí, en esas cosas sí ya hay que consultarlo, ¿cierto? Claro. Para en el fondo no perder entre comillas el tiempo, porque si somos cristianos, sabemos que Dios nos va a encaminar a lo que Él tiene para nosotros. Sí. Entonces, si nosotros nos alejamos de eso, después nos vamos a dar cuenta que, invertimos tiempo y que tal vez ese tiempo lo podríamos haber invertido en algo que realmente se alineara más con lo que Claro. Dios tenía, ¿cierto? Así que
eso es importante y bueno, seguimos. Es como la base. Es como la base, sí, porque podemos estar como edificando una casa en el lugar incorrecto y después de unos años darnos cuenta de que, uy, no, pero no era acá. ¿No? Y después de hecho, bueno. Por este factor, por esto otro. Y bueno, esos factores los conoce Dios porque Él nos creó y nos creó con su plan. Entonces, nosotros como hijos de Dios queremos que su plan se plasme en nuestra vida y se tracen todos sus caminos. Claro, sí. Así que las metas son parte de esos caminos que Dios tiene. Sí. El punto número 2 sería la sabiduría. Es necesario ser sabios para analizar la forma y cuál es el camino más conveniente, cómo llegar a esa meta, de qué forma. En todo esto es necesario la sabiduría. Uno le puede pedir sabiduría a Dios, porque, bueno, si sabemos que una meta está correspondida con la voluntad de Dios, Él nos da las herramientas y una de las herramientas es la sabiduría como para que podamos alcanzar la meta. Claro, claro. Por ejemplo, en Proverbios 15:22 dice: sin consulta los planos se frustran, pero con muchos consejeros triunfa. Y ahí está dando como un poco la mirada de buscar sabiduría. Claro, sí, de buscar inteligencia y experiencia en otros. Porque muchas veces nosotros no tenemos un panorama tan completo de nuestra realidad o de distintas situaciones. Entonces, pidiendo consejo, uno puede nutrirse de la experiencia de otros y adquirir parte de la sabiduría que Dios le entrega a otras personas. Y también ver también lo bueno, tanto lo bueno como lo malo. Claro. Porque de lo malo también nosotros podemos aprender como para no caer en los mismos errores, Claro. en ser cuidadosos. Después tenemos el punto número 3. Dale. La planificación. Bueno, es necesaria porque tenemos que saber cómo y cuándo dar los distintos pasos o procesos para llegar a la meta. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta cuándo dar cierto paso, en qué momento, en qué día hacer tal cosa que nos va a acercar a la meta. Claro. Planificación, por ejemplo, en Lucas 14, 28 al 31 dice: porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre, ¿cierto? No se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla, no sabe que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Claro. Ahí está justamente lo que decías tú, planificar, para ver si realmente esto lo puedo alcanzar o no lo puedo alcanzar. Porque Claro, de repente también. hay metas que uno se traza que son un poco altas para el momento que uno está viviendo. Claro, sí, ponele, yo no sé, quiero ser ingeniero en sistemas, no sé, una cosa así, pero todavía no termino, qué sé yo, el curso de programación Claro, básica. y quiere abrir una empresa, y quiere hacer muchas cosas, pero todavía hay no metas hay, que claro. van primero. No fuiste como cumpliendo ahí ciertos ciclos para poder ir avanzando en eso que proyecta. Claro. Es como que esto va Claro, ahí, caminando. en este caso el tipo se puso a edificar y no pensó en realidad en los factores que él tenía a su mano como para poder terminar la torre. Entonces lo mejor habría sido quizás haber trazado una meta no tan grande, una torre no tan grande y que pudiese ser alcanzable. Claro, darse cuenta, ¿cierto? Sí. De si era o no era capaz de poder hacerlo. Claro. Después tenemos... la preparación. Claro, la preparación. Una vez que planificamos y estamos listos para iniciar los preparativos necesarios para alcanzar la meta, es necesario
que nos preparemos, que empecemos a enlistar todas las cosas que necesitamos, los pasos que nosotros tenemos que dar, si requerimos algunas cosas, o alguna programación de un viaje, por ejemplo. Porque ahí entra como el punto anterior. Primero planificamos todo y después empezamos a prepararnos como la valija para irnos. Si nosotros planificamos un viaje, podemos después empezar a hacer los preparativos de ir a sacar el pasaje, ir a buscar no sé, el hotel donde nos vamos a hospedar, la valija que vamos a comprar, las cosas, como para alcanzar la meta que es el viaje en este caso. Claro. Después sigue el 5, que es el compromiso. Necesitamos compromiso para nosotros alcanzar la meta, caminar en la dirección, porque podemos nosotros decir, sí, ya me tracé la meta y todo, pero hacemos cualquier otra cosa en vez de perseguir y caminar hacia la meta, caminamos hacia una dirección distinta. Entonces necesitamos un compromiso con nosotros mismos, con Dios, para decir, bueno, tengo que caminar por este lado, y cuando nos vemos como tentados de desviarnos hacia otro lado, decir, no, yo tengo un compromiso, yo sé que mi meta es esta la que quiero alcanzar, entonces tengo que caminar para este otro lado y no para este. Entonces y va muy ligado también a los otros puntos que dijiste, ¿no? Y a la planificación, a todo lo que hicimos anteriormente, el consultarle a Dios, la sabiduría, porque decimos esto es necesario, esta meta es necesaria, es la que me conviene, es parte del plan de Dios, y la planificación. Claro, y yo creo que el compromiso también se adquiere al haber hecho previamente estos pasos, porque si yo lo planifico, todo eso me requiere un tiempo, ¿cierto? Claro. Y la sabiduría ahí, si yo empiezo a buscar, a indagar, a introducirme en lo que yo quiero llegar a alcanzar, y el consultar a Dios, todo eso hace que yo me sienta comprometido con el proyecto que quiero llevar a cabo, con la meta que quiero alcanzar. Eso es importante, hacer previamente estos pasos para poder estar comprometido, porque si uno no está comprometido en lograr algo, lo más probable es que uno lo deje, lo abandone a mitad de camino, porque el compromiso es lo que muchas veces nos va a mantener ahí avanzando. Caminando, sí. Exactamente. Entonces después el punto número 5, el 6. Claro. Bueno, necesitamos diligencia. Diligencia abarcaría todo lo que nosotros venimos viendo, todos los puntos anteriores que venimos viendo. Dice que se nos escucha bajito, así que acerquémonos un poquito. Ahí se escucha mejor, bueno, ahí nos van a comentar a ver si se escucha mejor. Igual podrías bajarle un poco el volumen por la duda. Sí. Y hablar un poquito más fuerte también. Sí. Bueno, estaba diciendo que la diligencia abarca todos los demás puntos, porque necesitamos saber aplicar la sabiduría para el momento en el que tenemos que aplicar ciertos pasos, ¿no? Ciertos pasos que tenemos que dar y hacerlo con responsabilidad. Claro. Porque muchas veces nos dejamos estar, y la diligencia, el punto que cobra acá es que nosotros a veces tenemos que hacer ciertas cosas, un día hacer tal cosa que nosotros habíamos planificado, pero ¿qué pasa? Ahí está la decisión de hacerlo o no hacerlo, y también el compromiso, pero también la diligencia para en el momento de dar el paso, hacerlo y no dejarnos estar o mantenernos en una zona cómoda, ¿no? Claro, porque ser diligente tiene que ver con hacer las cosas con interés, hacerlo rápido, eficazmente, estar ahí pendiente, Claro. Siempre estar pendiente, interesado. Ahí también va muy unido al compromiso, sí, para poder avanzar, ¿cierto? Sí. Después tenemos el punto 7.
Sí, Dale. bueno, este es el de la flexibilidad, que la flexibilidad es necesaria en el sentido de que muchas veces las cosas no salen como nosotros las planeamos, y eso va a ser, yo creo que en la mayoría de los casos, nunca un plan va a salir tal cual, así, a la perfección. Así que nosotros muchas veces vamos a tener que decidir entre dar un paso en vez de por causa de fuerza mayor. A veces no podemos dar un cierto paso que nosotros planificamos para tal fecha. Entonces tenemos que decir, bueno, lo puedo hacer otro día, o si no se da de esta forma, tengo como la flexibilidad de hacerlo de otra forma, pero hacerlo Claro, para como alcanzar la meta, no estancarnos y decir, ah, no, ya no salió como lo planifiqué, no se dio que no fuese este eso plan, causa de dejar. ya no era nomás. Claro, no, en rendirnos. el fondo es flexibilidad en adaptarme a los cambios que se me presenten, pero manteniendo la meta. Sí. Siguiendo como con mi vista enfocada en lo que yo quiero alcanzar. Más allá que si lo alcance del medio en el cual yo planifiqué, porque también la planificación muchas veces se va a ver alterada porque hay factores que nosotros no manejamos, cosas que se escapan de nosotros. Por ejemplo, qué sé yo, el mismo ejemplo que tú venías diciendo, el viaje. Nosotros, por ejemplo, podemos tener planeado un viaje y de repente ya tú llegas al aeropuerto y resulta que el avión no va a salir y te lo van a, no sé, a reprogramar. O cosas así, el clima. El clima es un factor sí, que no podemos manejar y que tal vez podemos tener una cierta seguridad, pero el clima y de repente te dicen que va a estar soleado y no va a estar soleado. Sí. Y esas cosas pueden hacer que uno se defraude, pero no, uno tiene que seguir enfocado, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, vas a la playa y decía que iba a ser un sol espectacular y resulta tú llegas y está nublado. Claro. Chuta, y entonces como que tú dices, no, mejor para qué, no, mejor no voy. Porque en la mañana revisaste el tiempo y había cambiado de la noche a la mañana. Claro. Anoche estaba soleado y ahora resulta que va a estar nublado. Pero tú tienes que seguir y vas. Y cuando vas, tal vez al correr un par de horitas, realmente esté soleado y las cosas vuelvan a encaminarse en aquello que tú habías pensado inicialmente. Por eso es súper importante que tengamos la capacidad de poder adaptarnos y seguir enfocados más allá de algunas circunstancias que se nos puedan escapar de las manos, ¿cierto? Claro, y hay un tema también con el perfeccionismo, que muchas veces hay gente que si los planes no salen como uno los había trazado, no quieren seguir, y uno requiere de esa flexibilidad de entender que si las cosas no se dan como uno las espera o las planifica, no es tan importante, sino que el punto más importante es alcanzar la meta. Claro, sí. Así que Sí. y finalmente tenemos la constancia. Este es el último, porque después de todos los pasos que nosotros dimos, quizás vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que repetir los pasos, y que va a requerir constancia. La constancia nos implica perseverancia, nos implica el muchas veces tener que repetir los pasos para adquirir cierta práctica, y nosotros con esa práctica ir alcanzando la meta, porque muchas veces nos frustramos y decimos, uy, no, es tan lejos, ya lo intenté un montón de veces, pero quizás cuando vos te planteas eso, ya estás en un punto más cercano al que estabas originalmente cuando te pusiste a planificar o antes de empezar. Y muchas veces, claro, decís, ya lo intenté 5 veces, bueno, pero esas 5 veces te ayudaron y estás en un nivel mayor, ya no estás en el 1, sino que estás, ponele, en el 3. Y así de Claro, repetir si fallaste, los pasos. claro, si fallaste en algún punto cuando estabas caminando en pos de esa meta, hay cosas que aprendiste que te van a ayudar para el próximo intento. Claro. Es como tener esa capacidad también de decir, no importa, lo vuelvo a intentar porque a lo mejor esta vez sí lo logro. Claro, ¿cierto? la constancia. Bueno, y también
con la constancia tenemos que tener el compromiso, porque ahí tenemos que decir, yo estoy comprometido con esto y agarro la constancia y digo, bueno, camino nomás. Ahí le aplicamos compromiso también a la constancia. Claro, ahí le aplicamos en realidad. Y bueno, hay muchos, por ejemplo, versículos que apoyan todos estos puntos que los vamos a decir rápidamente, que son, en primer lugar, consultar a Dios, después la sabiduría, la planificación, ¿cuál es la otra? La preparación, el compromiso, la diligencia, la flexibilidad y la última es la constancia. Entonces todo eso está en la Biblia, no es que nosotros así como que se nos ocurrió, no. Claro. Hay mucho, de hecho estuvimos nombrando algunos, vamos a nombrar otros más para poder como redondear esa idea. Sí, y para poder pasar los obstáculos, porque también es súper importante conocer muchas veces el lado bueno y el lado malo de las cosas que queremos hacer, porque así cuando se nos presentan no nos toman como desprevenidos, sino que ya teníamos esto en la mente y era parte, porque también las cosas que son obstáculos tienen que ser parte muchas veces de las metas, porque lamentablemente van a aparecer estas circunstancias y tenemos que estar listos, preparados, e incluso podemos planificar qué hacer para esas cosas como que nos saltan y nos generan una complicación adicional. Claro, porque finalmente los obstáculos, en vez de muchas veces de restarnos para lo que nosotros queremos lograr, termina siendo al final una suma. No solamente lo que nosotros adquirimos cuando planificamos y tenemos diligencia, sino que también el hecho de habernos sobrepuesto a los obstáculos nos da una cuota extra que nos hace llegar más fuertes y con un plus a la meta. Si nosotros tenemos una meta que quizás no nos requirió muchos obstáculos, es bueno, pero si nosotros alcanzamos una meta que tenía muchos obstáculos, vamos a tener un resultado mucho más satisfactorio y vamos a tener un aprendizaje y un conocimiento, una práctica, una fortaleza mayor que si las cosas se hubiesen dado con mucha facilidad. Así que cuando las cosas están difíciles no es para que nos amedrentemos, sino que para que digamos, no, esto me va a servir y lo voy a poder pasar. Claro, eso es súper importante. Por ejemplo, algunos que hay, es como encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Claro. ¿Cierto? Sí. Ese es uno que tiene que ver con el primero que dijimos de consultar a Dios y también de pedirle sabiduría, porque todo esto en conjunto nos ayuda a poder llevar a cabo todo el plan para alcanzar la meta, ¿cierto? Después, por ejemplo, los proyectos del dirigente ciertamente son ventajas, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Claro, cuando somos diligentes, cuando estamos ahí con esa voluntad inquebrantable de avanzar, no importa los obstáculos, no importa lo que, vamos a poder ver el fruto finalmente de todo ese esfuerzo que estamos haciendo. Claro, en el fondo ahí está hablando de la diligencia, uno de los puntos que habíamos tocado, porque la diligencia es importante en el sentido de que tenemos que decidir hacer lo que tenemos que hacer, y muchas veces la negligencia nos lleva a hacer lo que nos sale y no, nosotros si trazamos un plan tenemos que regirnos por ese plan, porque de otra forma o atrasamos la llegada a la meta o desistimos en el peor de los casos. Claro, en el peor de los casos. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hablar de los obstáculos que nos impiden cumplir las metas, ¿cierto? Por ejemplo, uno de estos obstáculos puede ser el miedo. Claro, el miedo es el gran enemigo de muchas cosas buenas, ¿no? Sí, claro. Está ahí, el miedo siempre es como una pared o un monstruo que se te pone adelante, que quiere asustarte y que te quiere detener, claro, que te quiere mantener ahí sin movimiento, sin poder empezar. Y a veces tanto el miedo a alguna cosa que nosotros queremos hacer,
que de repente ni siquiera lo pensamos, ni siquiera nos queremos cruzar la idea porque decimos, no, ni ¿para qué? O sea, ¿para qué lo voy a pensar? Ni siquiera eso. Y ahí es donde no, tenemos que saber sobreponernos a eso. Claro, Y realmente a veces esos miedos tienen fundamento, porque muchas veces podemos tener miedo a cosas o un temor que ni siquiera tenga una base real. Muchas veces los miedos son más imaginarios que reales. O producto de traumas, Claro, producto o de la crianza. un montón de factores que nosotros tenemos que empezar como a limpiar. Eso es parte, por ejemplo, de la sabiduría. Sí. Porque si comenzamos a aplicar sabiduría en aquellas cosas que podemos tener temor, vamos a ver si en realidad son tan reales. Claro, si lo analizamos con inteligencia, decimos, a ver, esto que me asusta, ¿tiene sentido? Y nos ponemos a analizar y decimos, en realidad no, porque y ahí uno va encontrando, ¿viste? No tiene una lógica. Entonces, si no tiene una lógica, tengo que poder enfrentarlo y luchar. Claro, por ejemplo, dentro del temor, por ejemplo, hay algunos tipos distintos. Uno es el temor al fracaso. Claro. ¿Viste lo que decíamos en un principio? Que no, me da miedo, entonces ni siquiera lo intento. O sea, ya como que me derroté antes de empezar. Sí, eso creo que es lo peor, porque no... Sí, porque no te da ni el chance de poder ver si realmente soy capaz. ¿Podré? ¿No podré? Por último, ya si lo intentaste y no pudiste, ya podríamos decir, bueno, hiciste el intento, pero darte por fracasado antes de intentarlo, esa es una gran trampa del temor. Claro, y muchas veces hay ciertas metas que, bueno, a lo mejor no tenemos la certeza de qué es lo que podría haber sido si no lo intentamos. Entonces, nosotros al intentarlo, nos quedamos con la satisfacción de que fue o no fue. En cambio, claridad. Si nosotros no lo intentamos directamente, nos quedamos con un sabor y un vacío que es peor que cualquier cosa, es peor que haber fracasado, porque claro. Si uno dice, claro, hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso y que teme el fracaso porque ha fracasado en algunas otras cosas. Pero muchas veces tenemos que tener en cuenta que hay ciertos fracasos que no son fracasos, sino que son caminos de aprendizaje. Caminos de aprendizaje y que uno tiene que entender que si uno ama a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces... incluso esas cosas que a nosotros nos parecen malas. Contrarias. Hay que saber entender que hay ciertos fracasos que eran necesarios por distintos motivos, porque a veces nos producen cierto crecimiento. Depende de cómo uno enfoque, cómo uno encare ciertos fracasos, ciertas derrotas, y decir, bueno, en realidad no fue una derrota porque yo aprendí esto, y tengo una práctica, tengo una fortaleza que antes no tenía y me sirve para emprender de nuevo esta otra meta. Porque claro, volvemos al principio y decimos... A generar resistencia también. Claro, a generar una fortaleza, un ejercicio, sí. y decimos... Tenemos el caso bíblico de José, por ejemplo. Él aparentemente su historia era un fracaso tras fracaso, o sea, lo venden los hermanos. Él podría haberle tenido miedo al fracaso y haber dicho, no quiero más, no quiero hacer nada. No, pero él se mantuvo enfocado creyendo en la promesa de Dios, más allá de los fracasos aparentes, porque claro, a nosotros nos parece fracasos, pero no. Sí, a nosotros nos parece, la historia, por ejemplo, de José, pero hay que estar en los pies de José y hay que ser vendido por los hermanos y tener todo ese tránsito de vida, todos esos años que no estoy segura, pero creo que eran como 13 o 17 años, no recuerdo bien, en que vivió todos esos procesos, que un proceso tras otro parecía un fracaso, o sea, que iba como de mal en peor. Los venden, llega de esclavo, después la mujer lo inculpa, la mujer de Potifar, después lo mandan a la cárcel, y o sea, en todo ese trayecto de él, es como que decís, claro, más encima ayuda a alguien y él siempre está con esa buena actitud, siempre haciéndolo bien y haciendo todo, exacto, siempre haciendo todo
de forma correcta, y a pesar de eso, aparentemente todo va mal, pero hay un de repente en que Dios ahí, ¡pum!, le muestra después a José que todo ese recorrido aparentemente de fracaso fue un éxito. Camino al éxito. Claro, y fue una preparación del Señor, ¿cierto? Claro. Fue todo un proceso. A veces los fracasos, a veces las cosas que a nosotros nos parecen que son malas, terminan en las manos de Dios siendo una bendición. Claro, para nosotros es una locura, porque nosotros muchas veces no nos vemos las cosas así. Nosotros somos muy buenos para ver lo inmediato, lo que tenemos en el momento, ¿no es cierto? En el ahora, sí, tenemos... Pero Dios tiene la capacidad de proyectar más allá y ver qué es lo que Él quiere hacer. Qué es lo que necesitamos también para nosotros, pues cuando nos toque pararnos en la posición de éxito, porque claro, éxito es vivir en el plan de Dios. Y José alcanzó el plan que Dios tenía para él, el sueño que Dios le dio, Dios lo cumplió y él fue diligente, se mantuvo enfocado y alineado con Dios también. Claro, y si tomamos el ejemplo de José, seguimos mirando a José en el principio de la historia vemos que él tiene los sueños entregados por Dios, pero él tiene una actitud arrogante. Él va y le cuenta a los hermanos que él va a estar por sobre ellos, por sobre los papás. Claro. Entonces ahí se justifica que el proceso que tuvo que vivir, ahí uno lo entiende. Claro. Porque él no podía llegar con ese nivel de arrogancia a estar ahí con el faraón al mando, porque entonces su corazón se iba a envanecer en medio de esta nueva situación. No iba a reinar como Dios quería. Claro, no iba a estar haciendo lo que Dios quería en realidad. Claro. Y entonces, volviendo al tema, porque... Sí, nos fuimos un poco, pero era necesario, sí. Y bueno, temor al que dirán. Temor al que dirán. Eso claro, también. Muchas veces las voces de los demás nos detienen y nos mantienen como bloqueados, ¿no? Nos mantienen envueltos y como que tenemos mucho temor a dar cierto paso porque estamos muy pendientes de qué es lo que van a decir y muchas veces la si gente nos va bien va a decir muchas veces la gente tampoco está tan pendiente de lo que nosotros hacemos. Más una persecución, claro, poco de un tema quizás de orgullo de uno, ¿sí? de ego de uno, sí. En el sentido de no quedar mal o de que no hablan de uno, qué van a pensar y esto y lo otro. Y si me va mal. Y si me va mal, me van a andar ahí hablando. Claro, entonces sí, ese temor hay que sacarlo porque finalmente... Vivimos para nosotros y para Dios, no para los demás. Claro, exactamente. Después el temor al éxito, aunque parezca loco, pero hay gente que le tiene miedo a que le vaya bien. Claro, el miedo a la responsabilidad, a lo que el éxito conlleva, puede ser. Sí, porque ellos piensan muchas veces que el éxito puede alejarlos de aquellas personas porque, ahora se cree o... hay tantas situaciones que se pueden dar, entonces mejor como, no quiero pasar como se dice desapercibido. Prefiero no quiero tampoco eso. Y no, porque si Dios te ha llamado a ser una persona de relevancia, todos somos relevantes en el medio en que nos desenvolvemos, más allá de si hay éxito humano o aparente. Si es algo visible, porque al final el éxito no es que sea visible ante todos, sino el éxito es hacer lo que tenés que hacer. Hay mucha gente fracasada. Hay mucha gente fracasada teniendo éxito, hablando en términos humanos. Y muy conocida. Y hay gente conocida, solo famosa. Sí, y hay gente muy exitosa porque está haciendo la voluntad de Dios. Claro, en sus vidas. Y que no la conocemos, no sabemos nada de ellos. Pero Dios los conoce. Están parados en su plan, en el plan que Dios trazó para ellos. Sí. Después, otro punto de impedimento es la búsqueda de la perfección. Claro, ahí es lo que habíamos hablado en uno de los puntos. Sí. La flexibilidad, claro, ahí tiene como una contraparte. Porque la búsqueda de la perfección es como que yo quiero hacer... que todo vaya como yo quiero. Claro, si yo quiero dibujar un cuadrado,
pero un lado me salió me salió con un lado más corto. Y uno dice... No, tiene que ser... No, tiene que ser perfecto. No, pero muchas veces los cuadrados de nuestros planes, de las metas que buscamos, no van a estar todos iguales. Entonces... pero lo importante es avanzar. Que lo hagamos, sí. Es muchas veces importante avanzar más allá de que a lo mejor hayan cositas que podrían haber sido mejor. Hay cosas que de repente, pucha, en esto podría haberlo hecho mejor. Pero bueno, tuviste el aprendizaje, tuviste ¿cierto? La capacidad de avanzar, aunque con algunos errores, con algunas cosas que no salieron del todo bien, pero estás avanzando. Claro, y eso es lo más importante. Sí, porque avanzar. eso también te inspira a decir, bueno, en este plan que hice me salió más o menos, pero me salió. En este otro voy a tomar otras medidas, otros resguardos y voy a ir aprendiendo cómo hacer las cosas de una mejor forma. Pero si yo me quedo pensando y buscando la perfección, entonces nunca voy a ser capaz de llegar a alcanzar algo, porque una vez que alcanzamos algo también hay una satisfacción de por medio, es decir, ay, gracias Señor, lo logré, pude hacer aquello que me planteé. Entonces eso es un aliento para poder en otra ocasión volver a plantearnos metas y alcanzarlas otra vez. Claro, el perfeccionismo lo que muchas veces nos hace es que nos trunca, nos bloquea, y de una forma que no es tan importante, porque al final nuestro foco es llegar a la meta. No importa si a lo mejor en ese camino nosotros nos cansamos un poco o redujimos la velocidad, porque muchas veces, claro, decís voy corriendo en el caso de un corredor, y decís y puedes decir, uy, pero no voy tan rápido, pero no importa, lo importante es la meta y no el cómo lleguemos a la meta, porque al final claro, hay la comparación. Si la meta que nosotros tenemos está plagada de cosas difíciles, como habíamos dicho antes, esas cosas difíciles nos van a dar un plus que en algún punto nos va a potenciar el poder. Nos va a potenciar, nos va a dar una experiencia extra que nos va a servir para otra meta que a lo mejor nosotros no conocemos. Claro, porque muchas veces los fracasos terminan abriendo como capacidades que nosotros no conocíamos. Nos conocemos, y al final nosotros no somos nuestro propio Dios, no conocemos nuestro corazón, no conocemos nuestras capacidades. No tenemos un registro al 100% de nuestros pensamientos, ni de nuestras capacidades, de nuestros dones, así como sí los tiene Dios, porque Él nos diseñó y Él tiene todo el registro de nosotros, para qué servimos y para qué Él nos creó. Entonces es importante que el perfeccionismo lo dejemos de lado. No digo que seamos negligentes, digo que no tratemos de adecuar todo tan así, cuadradamente. Tan cuadrado. Esto sería como el antídoto para esto, sería la flexibilidad. Sí. Ser flexible, sí. decir, bueno, a lo mejor las cosas no salieron tan bien. Así, pero bueno, vamos por sigo. No está cerrado este camino, pero este está abierto. Y voy por ahí. Lleva para la meta, bueno, vamos por este otro. Exacto. No importa. Y claro, a veces nos encontramos con cosas que no esperamos, pero lo importante es que nos acercamos. Exacto. Después, otro punto sería la comparación. Cuando nos comparamos con otros, o con las metas de otros, o con lo que el otro alcanzó, ahí nos equivocamos. Claro, porque lo que el otro hace no tiene que ver conmigo, porque muchas veces las capacidades que yo tengo no son las del otro, y viceversa. Entonces nosotros tenemos que siempre enfocarnos en lo que Dios nos ha dado, en lo que nosotros tenemos, porque cada uno de nosotros es una creación de Dios única. Independiente. Entonces no tenemos que pensar al de allá le va mejor o al de allá le va peor. No, la palabra dice que hay que tener un concepto de nosotros equilibrado. Ni más ni menos. Porque si es menos, no alcanzamos el potencial que Dios nos dio, y si es más, nos vamos a desviar. Y no vamos a usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a los demás, sino para sentirnos superior. Y ahí es como que nos equivocamos en el camino, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, otros son los pensamientos de fracaso.
como empezar uno mismo a echarse tierra encima, ¿viste? Que a veces no necesitamos que nadie nos diga que nos va a ir mal porque nosotros ya nos dijimos de todo. Eso, claro. Nosotros solitos, nosotros cavamos el hoyo, nos pusimos adentro y nos tiramos la tierra. Claro, o nos ponemos un peso innecesario, ¿no? Un peso que no nos va a ayudar, sino que muchas veces caminamos hacia la meta, pero tenemos esos pensamientos de fracaso que no desechamos, que no eliminamos de nuestra mente y que los vamos cargando y nos vamos haciendo el camino a la meta más difícil, más complicado, más cansador y al final nos puede llevar a desistir, nos puede llevar a que nosotros lo abandonemos, porque muchas veces también está la voz del enemigo que ahí nos siembra y que nosotros dejamos que esa siembra crezca. Entonces nosotros los pensamientos de fracaso tenemos que eliminarlos. Sí, mira, por ejemplo, acá tengo una frase que decía Rick Warren, que dice: nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos. Y eso está apoyado en la Biblia. Dice la Biblia que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Así es. Después nuestros sentimientos influyen en nuestras acciones y nuestras acciones influyen en nuestra vida. O sea, nuestros pensamientos influyen en cómo nos sentimos y cómo nos sentimos condiciona la forma en que vamos a actuar. Claro. Entonces dice que influyen nuestras acciones, influyen en nuestra vida. Claro, que si queremos cambiar nuestra vida, comencemos cambiando nuestros pensamientos. Claro. Muchas veces queremos cambiar lo que hacemos sin llegar a la raíz, que es el pensamiento. Claro, el contenido. Claro, pues yo quiero de repente dejar de hacer algo, como lo práctico, pero a veces el problema no está en lo que hacemos en sí, y tratamos de educar esa parte. Tenemos que ir más atrás y ver qué me lleva a hacer esto. Y esto que siento, ¿qué pienso? ¿Entiendes, no? Claro. Porque es así, es como para atrás. Uno como que ataca el problema y deja de lado como el causante, ¿cierto? Claro, es como que nosotros hacemos una preparación de algo, digamos, no sé, un jugo de naranja y tenemos que pensar qué estamos poniendo en el contenido, en la jarra, que vendría a ser como nuestra mente, y decimos, ¿por qué me sale amargo? Claro, porque nos falta ponerle azúcar, o ¿por qué me sale tan dulce? Y claro, tenemos que sacarle azúcar, hay cosas que nosotros hacemos que van, bueno, todo lo que hacemos va ligado a nuestros pensamientos, pero tenemos que entender qué pensamientos son los que nos llevan a hacer a dar ese sabor. Acciones, claro, qué pensamientos nos dan ese sabor. Ese sabor a las cosas, porque por ejemplo si yo tengo pensamientos negativos, todo lo que hago va a ser negativo y va a tener ese sabor amargo de la negatividad. Claro. En cambio, si yo tengo pensamientos buenos, eso va a ser el ingrediente que haga que todo lo que hago a mi alrededor sea no es que se trate de positivismo, de todo va a salir bien, no, porque muchas veces no todo sale bien, no todo sale según lo planeado, pero sí lo que puede salir bien es la actitud que nosotros tengamos frente a lo que no sale bien. Sí, la actitud es nuestra y eso no lo cambia nadie. Y eso va ligado a nuestros pensamientos también. Exactamente. Por ejemplo, otro punto es las personas, los que están por fuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, que nos impiden a veces o nos bloquean el avance de nuestras metas. Puede ser un amigo, puede ser un jefe, un familiar, a veces, no sé, alguien cercano a nosotros que puede de repente estar bloqueando, te puede estar diciendo palabras que te desalienten. Muchas veces la gente no tiene esa intención, sí. Y uno como cristiano debe siempre pensar que la gente no tiene la mala intención de hacernos daño, pero lamentablemente, así como muchas veces nosotros hemos hecho daño a otras personas, tal vez sin llegar a medir el alcance de lo que estamos haciendo, así muchas veces las personas tienen ese problema de hacernos daño sin entender el alcance de lo que están haciendo, alguna palabra, algún comentario simple como ¡ay, qué difícil! Y a lo mejor eso, qué difícil, a ti se te clavó como una estaca en el corazón. Claro, y te decís, no, de verdad es difícil. Y te ponía a meditar. Y te empieza como a poner carga y te empieza a ser más cansador el camino. Sí. Porque
muchas veces hay gente que no es que te quiera tirar para atrás, hay gente que sí, hay gente que lo hace con intención y lo hace con conciencia. Pero muchas veces hay gente que te puede dar una opinión al aire, como por opinar. Porque han tenido una mala experiencia y eso los llevó a ellos a estar en una posición de negatividad. Claro, de negatividad, de desistir y muchas veces, claro, se quedaron con eso y no quieren que, digamos, te pase a vos también lo que a ellos les hizo sufrir, pero el punto es que ellos terminaron desistiendo. Entonces muchas veces te van a dar pensamientos de desistir porque ellos desistieron. Claro. Entonces es importante saber eso, es importante saber a quién escuchar. Y es súper importante. Y saber qué es lo que te va a producir las palabras que te dicen, tener la conciencia, tener como la voz de Dios por sobre las voces de los demás, porque justo te fuiste encaminando algo que iba a decir, porque por ejemplo podemos ver el ejemplo de Saúl. Finalmente, bueno, los que más o menos conocen la historia, Saúl fue ungido rey de Israel, Dios lo pone en esa posición, pero llega un punto en que él atiende más la voz de los que están afuera que la voz de Dios. Le importaba más lo que opinaban los demás, el pueblo lo presionaba y él accedía. Eso es súper importante. Nosotros no podemos ceder a cosas que van contra lo que Dios tiene o Dios nos ha dicho a nosotros por agradar a los demás. Porque también el apóstol Pablo decía, si yo quisiese agradar a los demás, no sería siervo de Jesucristo. O sea, eso es algo súper importante. Nosotros tenemos que aprender a desechar las opiniones de los demás, pero no de una forma como de, no, yo no escucho a nadie. Claro, no va por ahí. Claro, es en el punto que sea contrario. Claro, en el punto de decir, Dios me mandó a esto, estoy seguro que Dios quiere que yo haga esto, y de repente alguien te dice, uy, no, y te da una opinión. Y tú en ese sentido tienes que aprender a decir, no importa, me voy a tener que sacudir esta opinión, porque yo estoy seguro que es lo que Dios quiere para mí. No, porque las palabras pueden ser a veces como tierra. Y si uno no se la de a poco te empieza a llenar. Y eso igual te entorpece. Sí. Y también como último punto sería hacer siempre lo mismo. Claro, acá viene el tema también de la flexibilidad. Hay que ser flexibles para hacer las cosas de una forma distinta si vemos que lo que nosotros planificamos no resultó. Claro, tenemos que decir, bueno, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Cómo reestructurar? Esto no está funcionando, ya no importa. Lo hago de otra forma, pero sigo avanzando en la meta. Claro, lo importante es buscar la forma de alcanzar la meta, que nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que esa meta es la que nosotros necesitamos y la que Dios quiere. Claro que sí. Así que eso sería más o menos lo que quisimos compartir tips hoy. Prácticos. Sí, ligados también a la palabra, porque las ideas humanas, la verdad, que no tienen base, se desvanecen. En cambio, si nosotros afirmamos nuestras ideas, nuestras metas y todo lo que queremos hacer en base a la palabra, vamos a ver que tarde o temprano, aunque se demore, dice la palabra, que uno espere la visión porque va a llegar. Sí. No se tardará. Entonces, más allá de las demoras que podemos ver humanamente o aparentemente, si estamos haciendo las cosas establecidas en la palabra de Dios, vamos a ver los frutos, las recompensas y todo aquello que Dios nos ha prometido, ¿no? Sí, así que... Bueno, entonces, eso sería todo en la mañana del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido de edificación y que Dios los haya bendecido. Sí. Y bueno, nos encontramos el miércoles que viene, sí. Si Dios quiere. También si alguien quiere conectarse hoy a las noches, porque vamos a estar transmitiendo también culto de matrimonio, vamos a estar ahí con un temita, más ratito, ya en un ratito más voy a subir la imagen, así que para que si a alguien le interesa conectarse a la noche también vamos a estar haciendo ahí vamos a estar compartiendo una palabra para los matrimonios.
Así Así que que los dejamos invitados para eso, para el próximo miércoles, y ahí estén atentos a la página, porque ahí estamos vamos a constantemente ir subiendo subiendo, anuncios sí, y todos los, y todas las actividades de la iglesia. claro, todo lo que vamos haciendo y así se mantienen al tanto. Eso. Así que el Señor los bendiga. Y bueno, nos vemos hoy a la noche con, bueno, los que se conecten. Chao. Bendiciones. A ver.